Hola, hoy vamos a hablar sobre la ergonomía. La palabra ergonomía viene del griego nomos, que significa norma, y del griego ergo, que significa trabajo, dando así una definición de estudio o medida del trabajo. Su objeto es promover la eficacia y productividad humana. Para esto define cuáles son las condiciones óptimas para la realización del trabajo. Vamos a englobar en estos tres grandes aspectos algunos elementos que estudia la ergonomía. Este aspecto abarca elementos como el salario, las responsabilidades y los horarios de un trabajo. Pero, ¿quién o cómo se diseñan los puestos de trabajo? Un puesto de trabajo generalmente es diseñado por un ingeniero de producto o un directivo de nivel intermedio, quien para generar este puesto de trabajo convoca a algunos trabajadores que pueden ser supervisores, encargados de planificación, encargados de producción, encargados de alguna área, y ellos le dan su opinión a este ingeniero de producto o a este directivo respecto de las condiciones que ellos creen que son necesarias en un puesto de trabajo. Estas condiciones pueden ser del entorno o del ambiente del lugar, como la iluminación o la comodidad. Puede ser también de seguridad, ¿no? Los dispositivos, por ejemplo, que necesitan, de la productividad y de la calidad incluso de su trabajo. Estas opiniones y sugerencias respecto a las condiciones del puesto de trabajo son establecidas o tomadas en cuenta respecto de la prioridad con la que se consideren y se incluyen para el diseño de este puesto de trabajo. El siguiente aspecto es el diseño del equipo de trabajo. En este aspecto se incluyen las herramientas. Pueden ser herramientas manuales como los cuchillos o los martillos, las palancas o los desarmadores, y también las herramientas eléctricas como pueden ser las sierras, por ejemplo. Es importante la ergonomía en este aspecto, ya que estas herramientas tienen que estar diseñadas para no producir heridas o fatiga en el trabajador. Aquí la ergonomía, por ejemplo, pone énfasis en el agarre que van a tener las herramientas, cómo las va a agarrar el trabajador, si las va a agarrar con fuerza, si va a hacer un agarre que necesita precisión, si va a apoyarse en el pulgar o no, y la herramienta tiene que también estar medida en base a quién la va a ocupar, si la va a ocupar un hombre o la va a ocupar una mujer, porque la fuerza del hombre y de la mujer es diferente. Todos estos aspectos, elementos, son los que en las herramientas tiene a cargo la ergonomía. Existen también los controladores, que estos son dispositivos que transmiten energía o señales desde el operador hacia una máquina, por ejemplo, cuando la vas a apagar o cuando la vas a prender. Pero también hay otros controles que son de indicación o que pueden ser consolas, donde ves cómo está el funcionamiento de la máquina, cuál es la energía. Incluso una computadora podría considerarse como una consola. En este sentido, la ergonomía tiene que estar al tanto de la altura correcta de estos controladores, por ejemplo, de las pantallas, que esté a la altura de los ojos, si hay etiquetas de advertencia, el tamaño o el tipo de letra, incluso el color, si existen luces de advertencia, por ejemplo, en estos controladores, de qué color o en dónde se va a posicionar para que sea visible para el trabajador. Dentro de este aspecto hay otros elementos de los que también se encarga la ergonomía, por ejemplo, del trabajo físico pesado. Aquí la ergonomía tiene que estar en la observancia de qué cantidad de trabajo físico puede esperarse razonablemente, qué cantidad de objetos se pueden manipular o si se tienen que realizar algunas acciones como levantar, bajar, empujar, tirar, transportar, moverse o sostener, y tienen que estar muy al pendiente de que, por ejemplo, estas acciones no generen tensión muscular o el deterioro del cuerpo o de las articulaciones. Otro elemento dentro del diseño del equipo de trabajo tiene que ver con si el trabajo se realiza sentado, que es un trabajo que requiere menos energía, pero donde el espacio de trabajo generalmente es más reducido y puedes tener mejor estabilidad, pero tienes que tener cuidado con
el asiento, por ejemplo, con el respaldo, la inclinación, el apoyo de los codos para no generar fatiga, o si el trabajo se realiza de pie, donde el espacio suele ser más abierto, pero quizá la fatiga es mayor, depende del tiempo en el que el trabajador se encuentre parado, o si se encuentra jalando, empujando o acomodando, y tiene que haber mucho cuidado también si utiliza, por ejemplo, pedales o si está apoyado en un solo pie durante mucho tiempo. En el tercer y último aspecto, que es el diseño del lugar de trabajo, podemos encontrar elementos como la importancia de la ventilación o la iluminación, la limpieza del lugar de trabajo, incluso la organización de las tareas o la comodidad en donde se desarrolla el trabajo. Es aquí donde tiene lugar la función del analista de salud y seguridad, que tiene a su cargo tareas como identificar las malas posturas de los trabajadores y ver si éstas influyen en algunas afecciones como dolores lumbares o articulatorios que ya mencionamos hace un momento, pero también está encargado de ver por qué algunas tareas provocan enfermedades y es el encargado de estudiar por qué se dan para poder después prevenirlas. En este punto podemos hacer mención de cuáles son las enfermedades más frecuentes o comunes que se reportan, y ellas son, por ejemplo, la fatiga, que es la disminución de la función de algunos organismos, el dolor lumbar, las tensiones, las contracturas en la espalda, la carga mental, que se considera una afección, pero también el estrés. Estas son algunas de las afecciones más frecuentes. Como hemos visto en este video, la ergonomía es fundamental para mejorar no solo el trabajo, sino también consideraría la calidad de vida del trabajador, hacer el trabajo más llevadero y poder rendir de manera más eficiente. Algunos elementos, por ejemplo, que hemos visto en el video y que podemos poner en práctica es tener cuidado, por ejemplo, con nuestra postura a la hora de estar trabajando o haciendo una tarea, tener cuidado con la iluminación y organizar nuestras actividades para evitar la carga mental.